Bien, buenas noches para todos y todos. Vamos a continuar con las clases del reino de los cielos. Hoy vamos a la clase número 5, las bienaventuranzas. Si las dividimos en dos porque son 9 bienaventuranzas, ¿no? Vamos a ir, las miramos en dos partes. Las primeras 5 ahorita y la próxima clase miramos las 4 faltantes. Entonces vamos a leer el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 5, que habla de las bienaventuranzas. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Cuando hay persecución quiere decir que estamos en el reino, estamos dando el mensaje del reino, seremos perseguidos a causa del mensaje del reino de los cielos. La semana pasada hablamos acerca de las tentaciones, creo que fue, y de los 40 días de ayuno. Hablamos que era una metáfora el ayuno. Simplemente era para elevarse, dejar a un lado el plano físico y conectarse con el lado espiritual. Entonces, este capítulo 5 nos habla a nosotros, ya aquí comienza ahora sí lo que es las enseñanzas de Yeshua o de Jesús, el mensaje que él trajo. Son 9 bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas nos ubican a nosotros directamente ¿con qué? Con el árbol de la vida. 9 sefirot, desde Jotmá hasta Keter. Y cada una de esas bienaventuranzas está relacionada con una de esas sefirot. Vamos a descubrir o corroborar y que las demás personas puedan entender que Yeshua era un cabalista. Simplemente él, como su mensaje eran en parábola, simplemente él camufló en su mensaje para que sus discípulos pudieran entender y los que no estaban listos no lo pudieran entender. Y además, enseñar mensajes tan profundos era necesario ponerlos en algo práctico y sencillo para que todo el mundo le pudiera comprender. Imagina Yeshua enseñando de átomos, de quarks, de ondas. Entonces él tomaba todas esas enseñanzas y las daba en algo que la pudiera comprender. Entonces Mateo 5:1 al 2 dice: y cuando vio la multitud, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Primero aprendemos, la montaña representa que Jotmá, Binah es el lugar más alto que hay. Yeshua siempre iba, en esta ocasión Yeshua subió a la montaña para enseñar. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yeshua se alejó de la gente? Lo correcto era que él se acercara a la gente para enseñar, pero en esta ocasión él se aparta. Esto nos enseña a nosotros, y en esta línea la multitud representa el deseo de recibir para sí mismo. Solamente quería recibir de Yeshua. Recuerde que muchas veces ya lo buscaban solamente para que les diera comida, y Yeshua, al ver eso, ¿qué hizo? Los echó a todos. Y le pregunta a sus discípulos: ¿usted también se quiere ir tras de ellos?
porque lo estaban buscando simplemente para recibir un beneficio. Los cabalistas nos enseñan que Yeshua se apartó y se aparta de todo ese tipo de personas que solamente lo buscan a él para recibir algo sin hacer un trabajo espiritual. La luz de Yeshua, que es la salvación, que es el mensaje del reino de los cielos que nos salva a nosotros, no se obtiene si no es a través de un trabajo espiritual. Es mentira aquel que dice que podemos obtener la bendición del cielo de gracia. La gracia no es algo inmerecido como lo hemos aprendido. La gracia consiste en que yo hago un trabajo espiritual y el Eterno me regala los secretos que van a hacer el trabajo espiritual mucho más fácil. Esa es la gracia. En la clase de la gracia lo tengo muy bien explicado. Entonces, la multitud representa el deseo de recibir y por lo tanto Yeshua se aparta de ese tipo de personas. Y dice que solamente subió con sus discípulos porque tenían ya igualdad de forma. Recuerden que ellos los dejaron todo a causa del reino. Dejaron sus familias, dejaron sus empleos, sus negocios, todo a causa del reino. El mensaje no es que hay que dejarlo todo, ¿no? Sino que vaciaron su deseo de recibir y ahora están en igualdad de forma con Yeshua y por lo tanto ya les puede enseñar. Dice Mateo que abriendo su boca enseñó a los discípulos y les dijo, entonces ya lo dije, que estas 9 bienaventuranzas están relacionadas con las 9 sefirot de Jodmá, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Nesaot, Yesod y Malchut. Antes de esta enseñanza, Yeshua lo primero que hizo fue llevado al desierto para resistir las tentaciones. Venció el Satán, venció su deseo de recibir para sí mismo. Y ya hemos aprendido nosotros también que todo lo que ocurre en Yeshua es lo que ocurre en el interior de una persona. Esa es la lucha interna que hay en todos los seres humanos. Y Yeshua, a través de la bienaventuranza, lo que está enseñando a la humanidad es cómo hay que hacer un verdadero trabajo espiritual para conectarse con los mundos espirituales, valga la redundancia, para conectarse con la luz. Eso es lo que nos enseña Yeshua a partir de estas bienaventuranzas. ¿Cómo debo hacer un verdadero trabajo espiritual? No hay luz sin trabajo espiritual, no hay bendición sin trabajo espiritual. Primera bienaventuranza. Bienaventurados son los pobres por el espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esta primera bienaventuranza corresponde a Jodmá, los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Es aquella persona que reduce su deseo de recibir por el bien colectivo, por el bien de lo más alto. Ese es un pobre en espíritu, aquel que reduce su deseo de recibir. Ahora, Jodmá está relacionado con la sabiduría. Y algo que tenemos que aprender nosotros, que en nuestro estado actual que estamos solo podemos recibir el 10% de la luz del Creador. Cuando hacemos nuestro trabajo espiritual nos conectamos con Jodmá, según Jacob, que ya lo expliqué, el 10% te daré. Canalizamos el 10% de esa luz y eso es lo único que tenemos para nosotros, eso es muchísimo. Pero entonces Yeshua lo que está enseñando es que con el conocimiento que recibimos nosotros del reino de los cielos debemos mantener una actitud humilde. Eso es un pobre en espíritu, aquel que mantiene una actitud humilde con respecto a su conocimiento. Y aquel que es humilde con el conocimiento, el Eterno lo capacitará, le dará mucha más revelación, mucha más luz y mucha más sabiduría. Lo contrario, con una persona que teniendo conocimiento se envanece, Yeshua dice que aquel que cree tener, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, ese es un pobre en espíritu, lo segundo. Que sea humilde con el conocimiento que tiene. Otra definición de quién es un pobre en espíritu es aquel que tiene la capacidad de aprender de otro, y eso es importante. Es aquella persona que no toma sus conocimientos como si fueran la verdad absoluta. Y eso lo hace la religión. La religión cree que ellos son los únicos que tienen la verdad. Y
tratan de convencer a los demás que están equivocados. La espiritualidad del pobre en espíritu es aquel que sabe que la verdad él no es la absoluta, sino que aprende de todas las personas que se nos acercan. Cada persona que se me acerca a mí, debo aprender de esa persona. Y por lo tanto, la persona pobre en espíritu está en la capacidad de aprender de otros. ¿Qué decía? No me acuerdo si fue Yeshua o Pablo. Escucharlo todo, tomar lo bueno, desechar lo malo. Pablo. Nosotros no venimos a este mundo para convertir a nadie. Que conviértase a lo que yo creo, porque es que yo tengo la verdad. Nosotros venimos a este mundo a convertir a nadie. Venimos a este mundo a compartir. A eso vinimos al mundo. Y ese es un pobre en espíritu. Aquel que comparte y también aprende de los demás. Yo no voy a decirle al que está practicando algo diferente a lo mío, no, vos estás errado, yo tengo la razón, venite, convertirte a mí porque lo tuyo está equivocado. No. Aprendo de él, le aporto y lo que él me sirve lo tomo y avanzo. Ese es un pobre en espíritu. Nadie tiene la absoluta verdad y absoluto conocimiento para decir que es que yo soy que yo estoy haciendo es lo correcto y los demás están equivocados. No. Leí en Facebook, compartí ahorita Olga, una entrevista creo con Jesús Adrián Romero, que le hicieron una pregunta y él dijo que él no podría comprobar a ciertas si la Biblia era palabra de Dios. ¿Y quién le aseguraba a él que los libros que están allí son los libros que deben estar allí? ¿Quién no? Porque tranquilamente puede ser manipulada y alguien quiso poner esos libros allí. Y está en todo lo cierto. ¿Quién me asegura a mí que el libro que tenemos allí es la palabra de Dios? ¿Quién me asegura a mí que el Zohar es lo correcto? ¿Quién me asegura a mí que la Cábala es lo que tenemos que estudiar? ¿Quién lo asegura? Entonces, él dice que por fe ha recibido todas esas cosas. Y eso es lo que hacemos. Por fe recibimos y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y entonces muchas personas que sí, que miren, lo toma un ministro y no puede comprobar que es la palabra. Eso se llama espiritualidad. El religioso se cierra y ¿cómo así? Pero es que está escrito. Sí, pero está escrito. ¿Y qué me dice a mí? ¿Quién escribió eso? Eso se llama espiritualidad. Para eso el Eterno nos dio la capacidad de pensar, de analizar. Y lo recibimos simplemente por fe. Porque no tenemos la certeza absoluta. Sino que cuando la estudiamos, cuando estudiamos Kabbalah, cuando estudiamos Zohar, eso trae paz a nuestra vida, eso transforma nuestra conciencia. Y por lo que lo experimentamos podemos decir que vale la pena hacerlo. Pero el pobre en espíritu, vuelvo y repito, es aquel que tiene la capacidad de aprender de todo mundo. Es un verdadero hombre espiritual. Hasta ahí vamos bien. Otro punto, ¿quién es un pobre en espíritu? Es aquella persona que no almacena el conocimiento para sí solo, sino que lo comparte. No, yo no puedo enseñarle todo a mis discípulos porque ya después van a ser mayores que mí. Eso es un egocéntrico y es un rico espiritual. Pobre en espíritu es aquel que todo lo que tiene lo comparte. De gracia recibe, de gracia da. Entonces hay unos que no dan toda la información porque dan una parte y la otra la cobran. Entonces no puedo dar toda la información porque tengo que cobrarlo. No, eso no es un pobre en espíritu. Pobre espíritu es aquel que da todo su conocimiento y el Eterno le otorga cada día mucho más. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, los afligidos, porque ellos serán consolados. Vamos bien, ¿cierto? ¿Qué significa llorar? Llorar significa reconocer nuestro estado de alejamiento de la luz y hacer techuvá. Eso significa llorar. Reconocer que estamos lejos del Creador, reconocer que estamos lejos de la Torah, reconocer que estamos lejos de la fuente que nos da todo y por lo tanto hacemos techuvá. Y esta bienaventuranza está relacionada con la sefirá de Biná. Existe una ley que debemos conocer que se llama la ley de la alternancia. Y esa es la que hace que las cosas cambien. ¿Por qué viene la aflicción a una persona? La aflicción que viene a cada ser humano es producto de su comportamiento, producto de sus actos. Entonces, de acuerdo a mi comportamiento, así vienen las reprensiones o las bendiciones. ¿Qué pasa al hacer techuvá? Se hace restitución de todo lo que mi alma había perdido.
Tenemos un ejemplo de Job. Recuerde que Job perdió todo lo que tenía, pero le fue restituido. Ahora, ¿por qué Job perdió todo lo que tenía? Es la pregunta. ¿Quién sabe por qué Job perdió todo lo que tenía? Ese día el Eterno estaba en la guerra Y le dio por montársela. y llamó al Satana, que tampoco estaba haciendo nada y se la montaron. Nuestros sabios nos enseñan que Job era un consejero de Paró, de Faraón, el Faraón de Egipto. Y fue uno de los que aconsejó a Faraón para que le hiciera todas esas cosas que le hizo al pueblo de Israel. Por lo tanto, tuvo su reprensión. Pero una vez hizo Teshuvá, ¿qué pasó? Fue restituido. De todo lo que había perdido, volvió a tenerlo. Oiga eso. ¿Qué pasa al retornar al reino de los cielos? Hoy aprendimos que el reino de los cielos es el reino del alma también. El alma recibe toda la plenitud que había perdido. Se acaban los juicios, se acaban los castigos y viene la plenitud que el alma tanto ha buscado. Yeshua enseñaba que la restitución estaba a nuestro alcance, pero que solamente necesitábamos fe. Ahora, ¿qué es fe? Ya sabemos que fe es la palabra emuná. La raíz de la palabra emuná es la palabra mem. La gematría de la palabra men es 91. Aleph, men, nun. Y 91 es la gematría del yehud que hacemos entre Yuhei Bajei y Adonai, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, ¿cuándo hay restitución? Cuando hago mi trabajo espiritual, cuando hago Teshuvá, cuando retorno a los mundos espirituales. Allí ya el que llora recibe consuelo. Segundo punto. ¿Ah? No sigo, terminamos segundo punto. Continuamos con la bienaventuranza número 3. Entonces, ¿cuáles son los que lloran? Aquellos que hacen Teshuvá, aquellos que reconocen su ausencia de luz y hacen Teshuvá, retornan al mundo espiritual. Y una vez llegan al mundo espiritual, una vez se conectan con el reino de los cielos, su alma vuelve a recibir plenitud. Y esas cosas que me afligían van a desaparecer. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Salmos 36:11. Debemos aprender nosotros también que estas enseñanzas de Yeshua no son algo nuevo. Eso es importante tenerlo claro. Todas sus enseñanzas están reflejadas en la tradición oral del pueblo de Israel. Y salgo un poquito para confirmar lo que estoy diciendo. Los discípulos de Yeshua le preguntan, enséñanos a orar. Y sale con lo que conocemos con la oración del Padre Nuestro. Pensará uno que esa oración se la inventó él y esa era la forma en que... Ahora la pregunta es, ¿será que los discípulos de él no sabían orar? Si eran unos hombres espirituales también con conocimientos de la Torá y sus secretos. Yeshua lo que le da una serie de mecanismos a ellos de cómo pueden recibir la luz instantáneamente, pero esa oración no es algo nuevo. Esa oración la escribió el rabino Hillel mucho tiempo atrás de Yeshua. Yeshua lo que hizo fue simplemente repetirla. Entonces ellos dirán, pero este hermano está repitiendo una oración que ya todo el mundo sabe, porque es que la intención no era enseñarles a orar, sino el secreto, lo profundo, ¿cómo hago yo para recibir la luz? La intención que voy a poner en mis rezos para poder obtener la luz del Creador. Entonces, las enseñanzas de Yeshua no son algo nuevo y algo desconocido entre los discípulos de Yeshua. Simplemente viene a repetir y a colocarle el sentido a las cosas para que podamos alcanzar el verdadero placer y la verdadera plenitud. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Tierra es Malhut, reinado. ¿Quién es un manso? Manso es aquella persona que hace su trabajo espiritual para hacer su corrección. Eso es un manso, aquel que hace su trabajo espiritual para hacer su corrección. Esta bienaventuranza está ligada con la Sefirot de Gesed. Gesed, con misericordia. ¿Cuál es la enseñanza de Yeshua? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Era que Yeshua confundió la mansedumbre con ser menso? que me peguen y me tengo que dejar pegar, no. ¿Por qué Yeshua enseñaba esto? ¿Qué tiene que ver la mansedumbre en todo eso? La mansedumbre es el antídoto para desarraigar de nuestras vidas la ley de la causa y el efecto. Por eso tenemos que ser mansos, para desarraigar de nosotros la ley de la causa y efecto. ¿Por qué se nos exige cosas a nosotros? Porque nosotros exigimos, medida por medida. ¿Por qué se nos imponen cosas a nosotros? Porque nosotros imponemos cosas a los demás. ¿Por qué me oprimen a mí? Porque yo estoy oprimiendo a otros. Entonces, la vida caótica que yo estoy viviendo, si alguien me oprime a mí, porque yo estoy oprimiendo a otros. Si alguien me agrede a mí, porque yo estoy agrediendo a otros. Entonces, para evitar esa causa y efecto, Yeshua nos enseña: sean mansos. No quiere decir literalmente que me van a pegar y que yo voy a poner la otra para que me sigan pegando. No, lo que está enseñando es: erradiquen de ustedes esa ley de la causa y efecto, que todo lo que ustedes hacen se les va a devolver. La persona piensa que si pelea contra la injusticia, entonces se va a erradicar la injusticia. Por el contrario, cuando peleamos con la injusticia, va a haber más injusticia. ¿Por qué? Porque es un efecto rebote. Si yo peleo porque me quitaron 1,000 pesos, pero no sea injusto. No, va a seguir la injusticia. Sí, se decía Mahatma Gandhi, que él no le daba miedo pelear. El problema de él cuando peleaba era que generaba más violencia. Eso es. Era que él no peleaba. Y toda la vida el hombre va a pasarse peleando con la justicia y nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque hay que resistirla, hay que dejarla que ya avance y solita va a acabarse. Aquella persona que pelea contra la justicia toda la vida va a vivir en guerra permanente y nunca va a tener fin. Entonces, si hay algo que aparentemente es injusto ante mí, que sea injusto. La Torah me dice: si te cobran algo que no debes, págalo. ¿Qué da pena pelear? Páguelo. Ay, pero es que yo no te debo permitir. No, páguelo. Acabó con esa causa y efecto. Así de sencillo. Sean mansos. Y le enseñaba a Yeshua: bienaventurados los mansos, ¿por qué? ¿Ellos qué? Heredarán la tierra. Y entonces, ¿qué pasa cuando tengo mansedumbre? Esa mansedumbre va a conducir a tener paz interior. No va a estar peleando por nada. Paz interior. Es decir, voy a tener la capacidad de desarrollar todas mis virtudes, mis cualidades, desarrollar todo el propósito por el cual yo vine a este mundo en plena libertad, sin que nadie me esté interrumpiendo, sin que nadie se esté intermetiendo en mi vida para impedir que yo pueda avanzar en el cumplimiento de mi propósito. Ese es una persona mansa, aquel que desarraiga de su vida la ley de la causa y el efecto. Recuerde que dice la Torah: ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley de la causa y efecto. Mas yo os digo, eliminen la ley de la causa y efecto. El que le pegue en su mejilla, ponga la otra. Sea manso. Eso es mansedumbre. Y de esa manera se va a eliminar ese círculo vicioso. Cuarta bienaventuranza. Ahí vamos bien, ¿cierto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta ya representa la Sefirá de Geburá. Y sabemos que Gesed y Geburá están ligadas. Lo mismo pasa con esta bienaventuranza y la anterior. Hambre y sed de justicia está ligada con mansedumbre. Una persona que busca igualar sus cualidades con el Creador, es aquella persona que estará saciada. ¿Quién estará saciado? Aquella persona que busca igualar sus cualidades con el Creador. Hay personas que pueden tener mucho dinero, pero siguen vacíos, no están saciados y quieren más y más y más porque piensan que el dinero es la solución, y no es. La solución está para tener plenitud, para tener saciedad, es igualar mis cualidades con la del Creador. ¿Y cuál es la cualidad del Creador?
la de otorgamiento. Entonces cuando yo me pongo en igualdad de forma con el Creador, estoy saciado, estoy pleno, estoy completo y no me falta absolutamente nada. ¿Cómo es? Los conceptos espirituales totalmente diferentes a los conceptos de este plano físico. Tener hambre y sed de justicia es tener un vacío, un deseo, un vacío que debe ser llenado. Aprendemos nosotros en la Kabbalah que Malhut también se reconoce como justicia. Y pongo aquí el árbol de la vida. Malhut. Entonces aquí tenemos Malhut y tenemos Yesod. La Kabbalah nos enseña que Malhut también se le llama justicia. A Yesod se le conoce como el justo, el Sari, Yosef. Y aquí hay un sendero. Ya le hemos enseñado, ya le hemos aprendido. La Kabbalah nos enseña, bueno, esto representa la nariz y esto representa la boca en el rostro del ser humano. Que en el momento de nacer, el ángel que nos acompaña nos golpea aquí entre la boca y la nariz. Entonces se rompe ese camino y dice, pero tenemos el huequito aquí. Y dicen los cabalistas que todo lo que conocíamos se nos olvida completamente, todos los secretos de la vida se nos olvidan completamente. Entonces, la única forma de restaurar nuevamente este camino es a través de la Sedaká. Lo que se conoce como ofrenda de justicia. ¿Qué es mansedumbre? Una persona mansa es aquella que, en otras palabras, está otorgando. Cuando hacemos eso para unir el justo con la justicia y eso con Malhut, es a través de la ofrenda. ¿Pero qué es la ofrenda? Es dar, pero no es solamente dinero, es dar conocimiento. Esa es la mayor ofrenda que podemos dar, o el conocimiento del reino de los cielos, es lo que va a hacer que la gente alcance la luz del Eterno y lleguen al reino de los cielos nuevamente. Entonces, ese es aquella persona que tiene hambre y sed de justicia será saciada. ¿Y cómo será saciada? Cuando otorga, cumpliendo el mismo propósito de la bienaventuranza anterior. Cuando doy, cuando me despojo de mí mismo para que otros reciban. Cuando soy una persona que no me lleno solamente yo, sino que lo que yo recibo lo comparto. Esa persona será saciada. Y la número 5, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O en otras palabras, ellos serán, ¿cómo es? Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A esa ya representa la Sefirá de Tiferet. Ya llevamos Jomá, Biná, Gesed, Geburá, Tiferet. Ya conocemos el principio nosotros, Midad Neged, medida por medida. Ya hemos aprendido nosotros que el mayor gesto de misericordia es, el mayor gesto de Teshuvá, que es misericordia, el mayor gesto de misericordia, que es el atributo de Tiferet, es hacer que las personas vengan a Teshuvá, retornen al mundo espiritual, retornen al reino de los cielos. Entonces, en esa parte tiene relación esta bienaventuranza con la Sefirá de Tiferet, que es misericordia. ¿Y cuál es la misericordia que nosotros tenemos hacia los demás? Enseñar el mensaje del reino de los cielos para que ellos vuelvan al mundo espiritual. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, hasta allí vamos viendo nosotros el verdadero mensaje que Yeshua trajo a sus discípulos.
Es el trabajo espiritual que ustedes tienen que hacer para elevarse espiritualmente, para sobreponerse de la materia. Y en esa medida podemos nosotros avanzar en el reino espiritual, podemos avanzar en el reino de los cielos y crecer cada día más y reflejar la luz del Creador como Él quiere que la reflejemos en ese mundo. Hasta allí vamos con las primeras cinco bienaventuranzas. La próxima semana terminamos las otras dos. Sabes que no me gusta dar las clases tan largas para no verse tedioso, sino que podamos realmente pronto recibir un verdadero conocimiento. Entonces, bienaventuranzas están ligadas al árbol de la vida. Yeshua enseñó Cábala, Yeshua enseñó el árbol de la vida, pero lo enseñó de una forma de parábolas. Esas bienaventuranzas son parábolas, metáforas, para enseñarnos a nosotros el misterio o el secreto del árbol de la vida. Cómo subir nosotros por el árbol de la vida y conectarnos con el Padre, con la fuente original. El Padre es Keter. Ok, hasta allí vamos a dejarla y continuamos la próxima semana.